A día de hoy, 25 de noviembre, 7:15 de la mañana en Houston, 2:15 de la mañana en España, se están produciendo una serie de acontecimientos en los alrededores del Paris Saint-Germain que invitan a pensar que en pocas horas podríamos estar ante un prematuro, aunque para mí, por cierto, no inesperado, cambio de ciclo. Lógicamente, a lo mejor para algunos es un poco exagerado este apelativo, pero para mí creo que es muy adecuado y muy correcto, y más si efectivamente se termina confirmando la marcha y la salida de Pochettino, y probablemente, aunque eso ya lo dejo un poco más en el aire, la llegada de Zidane para tomar las riendas del PSG. No se sabe bien todavía si ahora un poco más adelante. El asunto es que si efectivamente se confirma, y aún sin confirmarse creo que ya podemos sacar esta conclusión, lo que me empuja a hacer este vídeo es todos los problemas en los que el Paris Saint-Germain se ha metido, en los que podría haber tenido desde luego otro desenlace, pero que por las prisas, por la avaricia, por la ambición desmedida ha terminado derrumbándolo todo, y además antes de tiempo. Dejadme que os diga y que os pinte un poco el panorama para que conozcáis el contexto en el que estamos hablando de los problemas que tiene el Paris Saint-Germain, porque claro, es muy fácil decir ahora, sí, hablamos del ruinoso proyecto del jeque y tal y cual, pero ¿qué es lo que está ocurriendo para que podamos decir eso? Muy sencillo. Daos cuenta de que ahora mismo hay varios factores, varios motivos que nos invitan, nos empujan a hablar de un auténtico desastre en la gestión del Paris Saint-Germain. Empezando por las finanzas. Las finanzas, no tengo que deciros que los números del PSG son más rojos que la luz de un semáforo. Es decir, que ahora mismo el PSG tiene un déficit brutal, me parece que alcanzaba los 200 millones de euros, una absoluta barbaridad. Déficit que, por cierto, podría haber barrido de haber vendido a Mbappé o a muchos otros jugadores. No quiso, se negó y ahora arrastra un déficit que lógicamente es brutal. Pero no tiene problema, entre comillas, porque como le llega el dinero regalado de Qatar, ya sabéis que se hizo una ampliación de capital en la que se inyectó dinero por parte de un fondo de Qatar, un fondo de inversión, en el club parisino. Es decir, que en nuestra propia cara nos están estafando, pero encima te tienes que callar porque, como al final la UEFA y la FIFA son organismos igualmente anquilosados y corruptos, no van a decir nada. Pero bueno, ese es el primero. El segundo es, lógicamente, las prisas que se le han metido a un entrenador al que, por cierto, como él mismo dejó entender en una entrevista hace pocos días, no contrataron para implantar sus ideas en el vestuario, sino para que ejecutara de la mejor manera posible la idea que los jeques tienen del fútbol. Como decía Pochettino, aquí no estamos para poner nuestras propias ideas de fútbol, sino para poner las ideas del PSG sobre el terreno de juego. Y esto, que fue una manera muy sutil por parte de Pochettino de salir de lo que era una pregunta auténticamente trampa, pues de alguna manera se convirtió en la revelación de lo que ocurre ahora mismo en el Paris Saint-Germain, y es básicamente un entrenador que no tiene ningún tipo de mando sobre la plantilla, sobre el equipo, ni sobre el proyecto. Ese es el segundo problema. Tercer problema, la más que presumible salida de la figura que es a día de hoy del Paris Saint-Germain, que es Kylian Mbappé. Ni Messi, ni Neymar, ni absolutamente nadie más. Mbappé es el único gran jugador del Paris Saint-Germain ahora mismo, y es el que precisamente se les va a ir, precisamente por el maltrato que le han dado especialmente en los últimos meses, al que no han sabido despedir con elegancia, asumiendo que él ya cumplió un ciclo con ellos y que en su día ya les prefirió a ellos por delante del Real Madrid, y que no solo les va a costar el déficit que lastran, sino que encima les va a costar perder a su jugador insignia, a su jugador clave, que por cierto es el único que les está funcionando. Problema número 3. Problema número 4. El caso de Ramos. El caso de Ramos ha sido probablemente una de las mayores críticas, una de las mayores puntas de lanza con la que se ha utilizado para precisamente clavar al Khelaifi en lo más alto de la pica.
El hecho de fichar a un jugador con 35 años que ya tuviera y arrastrara una lesión no gustó de nada en el Paris Saint-Germain, ni en la afición, ni en absolutamente nadie, y mucho peor fue cuando se dieron cuenta de que este jugador iba a posponer su debut hasta 3 meses. 3-4 meses, quiero recordar. Eso, lógicamente, no se lo han pasado. Pero esperaos porque hay más. Si Ramos es, entre comillas, un fichaje fracasado por parte de Al-Khelaifi, ¿qué vamos a decir de que su otro niño mimado, Neymar, el mejor pagado, al que trajeron para ser una estrella y tener ese rol de líder indiscutible del equipo, resulta que va a terminar la fase de grupos de Champions sin asistir ni marcar? Eso sí que es un absoluto y rotundo fracaso. Un absoluto y rotundo fracaso por un jugador por el que están pagando mucho dinero anualmente y que de lejos no les rinde ni mucho menos lo que debería rendirles. Y esto lógicamente no gusta a ningún equipo, no gusta al PSG y no gusta a absolutamente nadie. ¿Entendéis? Pero que es una realidad que están viviendo el ocaso de un jugador que es el primero que no se preocupa de sí mismo, pero le da igual porque ya tiene toda la pasta del mundo en el banco. Gracias a las finanzas inacabables del PSG, eso es una verdad como un templo, pero eso la afición no se lo perdona al Khelaifi. Estamos hablando de 5 problemas que acabo de enumerar aquí, que lógicamente arrastran a un proyecto al ocaso, al abismo, al precipicio, y a convertir al PSG realmente en un club fantasma que solo vaga por Europa por el nombre que tiene, pero ya está, no tiene nada más. Es decir, el impacto, el ruido que ha podido causar, los diferentes fichajes que ha hecho, las incorporaciones, los escándalos, el tema de Mbappé, tal y cual, al final nos hemos dado cuenta de que no ha sido más que ruido. Ruido, tumulto, marketing, propaganda, como queráis llamarlo, pero el caso es que no han conseguido absolutamente nada. Y no están consiguiendo absolutamente nada de lo pactado. O sea, si van primeros en la Liga Francesa, si están peleando por la Liga Francesa, si están todavía vivos en Champions, es porque realmente todavía hay equipos que están muy por debajo de ellos. ¿Me entendéis? Pero ya está. No es ni mucho menos el equipo que estaba llamado a ser el rodillo de Europa, a pasar prácticamente por encima de prácticamente cualquier otro equipo, a completar desfiles militares por los estadios de todo el viejo continente. Para nada. Es exactamente lo contrario, es una caricatura. Es decir, estos 5 problemas que he enumerado, y podríamos seguramente seguir ampliando la lista, son los que finalmente van a convertir el proyecto en una risión, en una caricatura, en una broma de mal gusto, como queráis llamarlo. Pero desde luego no en un equipo serio, no en un proyecto serio, no en una idea de fútbol, no en un proyecto trabajado de club deportivo, para nada. O sea, el PSG va básicamente apagando incendios, poniendo parches y trayendo todo lo que se le viene en gana precisamente porque ficha y crea un proyecto sin ningún tipo de control ni medida. Y al final esto va a dar, lógicamente, al traste con las esperanzas de que Pochettino llevara al grupo a donde tiene que estar, porque incluso en un grupo de figuras tienes que dar tiempo para que las cosas se hagan debidamente, ¿me entendéis? Y que al final todo de alguna manera sea y salga de forma natural. No puedes forzar. No puedes apretarle a la máquina. Las cosas no pueden ocurrir antes de tiempo. Y esto es lo que Al-Khelaifi no se da cuenta. Y luego, por si fuera poco encima, se busca un aliado que en mi opinión le perjudica más que otra cosa, que es ni más ni menos que la UEFA. O sea, te alías con quienes están ahora mismo bajo el foco, no solo por sus corruptelas, por su mala gestión del gasto, todo este tipo de cosas, sino con quien además, de una forma o de otra, va a acabar desmontado completamente por un tribunal europeo que pinta que va a sentenciar que efectivamente la UEFA es un monopolio y se lo van a llevar por delante. Esto es lo que Al-Khelaifi no termina de entender ni los jeques del fútbol europeo. Quizás seguramente Al-Khelaifi, porque al final hay otros clubes, estado, como puede ser el City
o como pueda ser quizá el Newcastle, aunque todavía está por descubrir, que a pesar de que tengan esa fuente de recursos ilimitada, esa fuente de la juventud inagotable, inacabable, lo cierto es que al menos parece, de cara a los demás, que no son tan intervencionistas. Es decir, de una forma o de otra le dan autonomía al entrenador, al manager, para que sea él quien gestione para arriba o para abajo. Pero no están constantemente metiéndose en los asuntos que no les compete o que no les importan. ¿Entendéis? Esa es la historia. Pero es que el PSG, por lo menos al Khelaifi, da la sensación de que hace exactamente lo contrario. Lo contrario. Se mete en todo, no para, está fichando, no fichando, y este le traemos, este no le traemos, este sale, este no sale. Y esto, por supuesto, con la inestimable colaboración de Leonardo, que de alguna manera es el perrito faldero de Al-Khelaifi, y que de alguna manera le está haciendo un poco el trabajo sucio cuando sale a medios a hablar y a decir lo que tiene que decir. Al-Khelaifi se reserva un poco más en ese sentido. Pero lo que está claro es que las directrices vienen de un sitio en concreto. Y lo que encima le ha fallado es que encima ni siquiera ha sido capaz Leonardo de llevarse bien con la familia de Mbappé como para intentar solucionar el entuerto. ¿Me entendéis? Así que en este sentido creo que el PSG va a ser el gran fiasco de Europa, el gran fiasco de esta temporada, del que se pensaba que iba a arrasar, como digo, por todos los campos del mundo, y del que sin embargo nos hemos llevado la sorpresa de que ni mucho menos arrasar, sino más bien todo lo contrario, hacer el ridículo sistemáticamente. Así que bueno, pues en este sentido no sé si tendrán pensado, no lo sé, hacer o llevar a cabo algún tipo de reflexión, autocrítica, brainstorming, como queréis llamarlo, pero desde luego necesitan hacer y mirarse y ponerse enfrente del espejo para reconducir la situación de un club que era, bueno, más o menos importante en Europa, pero que tampoco tenía un relumbrón hasta que llegó de repente el jeque a meterle esteroides e intentado, en mi opinión, forzar la máquina hasta el punto de que el coche ha terminado petando y al final petará. Así que bueno, esto terminará lógicamente con el epílogo de que Mbappé se irá al PSG, del PSG al Real Madrid, a un proyecto de verdad donde se gestiona un club de verdad y sabrá realmente lo que significa pertenecer a un club de verdad. Así que veremos a ver lo que pasa con el PSG.